Hola a todos, bienvenidos a Acento, conversaciones de valor. Porque no todo se grita, hay cosas que se dicen con acento. Y con una mirada regional. Por eso hemos invitado hoy al senador de la República por el Centro Democrático, Carlos Meisel, para conversar sobre Colombia y sobre los desafíos de esta nueva legislatura. Senador, bienvenido. Cristian, gracias. Un placer estar aquí en Acentos. Y bueno, dispuesto a conversar de cualquier tema nacional y lo que sea. Senador, estamos arrancando una nueva legislatura después de un periodo complejo, un periodo con mucho ruido, con mucha confrontación. ¿Qué debemos esperar los colombianos de esta legislatura que que acaba de arrancar y que además es la que cierra gobierno y se da en medio de un periodo electoral? Bueno, creo que el país en general tiene unas preocupaciones que no son menores y que tienen causas. No son preocupaciones que el país se ha inventado. Nosotros hemos transitado una vida democrática como república. Nosotros tenemos una tradición de democracia y creo que el país ha visto actitudes por parte del gobierno y propuestas por parte del gobierno que amenazan esa tradición democrática. Con lo cual, el país, digamos, está nervioso. Yo llego a un aeropuerto, yo llego a una tienda de barrio, y llego a donde llegue y me saltan ciudadanos diciéndome, hey, ¿qué va a pasar? Defiéndanos, ayúdenos, que el gobierno no se quede. En fin, esa preocupación nacional yo creo que está y no es menor que las razones por las cuales está. Y entonces, ¿en qué va a estar todo este periodo legislativo? Yo creo que en gran parte marcado por todas estas propuestas, por ejemplo, del ministro de Justicia, que no tienen un respeto a la Constitución. Es decir, hablan de someter a una votación popular la posibilidad de una constituyente, qué pena, pero la Constitución no dice que en ningún momento dado la constituyente se podría convocar así. Y la misma Constitución, nosotros los demócratas, las que los respetamos, sabemos que la misma Constitución ofrece una forma para cambiarse. Porque listo, claro que se puede cambiar, no somos partícipes de hacerlo, pero sí puede haber una eventualidad en este país que necesitemos una reforma constitucional, pero con los métodos de la Constitución, no con los que se invente ningún iluminado aquí en este país. Porque usted no puede ser demócrata respetando artículos de la Constitución. Tú eres demócrata si la respetas desde el primer párrafo hasta el último. ¿Integralmente? Integralmente, para que así, hombre, juegues con todas las posibilidades que te da y respetes todas las posibilidades que te da. Entonces, eso no es lo que estamos viendo en muchas propuestas del gobierno. Cuando, por ejemplo, otro ejemplo muy triste, cuando pierden la votación de la consulta popular y amenazan con un decreto saltándose la voluntad del Congreso, que el país fue testigo, eso no es un invento mío, perdieron. Por un monto estrecho, sí, o por una voluntad muy estrecha, pero perdieron. Y así mismo ha pasado. Nosotros miles de veces nos han ganado en el Congreso. Ahora que estamos en esta labor de oposición, pasaron la pensional, en la laboral nos derrotaron en muchas cosas y no pasó nada. Bueno, perdimos. Ahora, tristemente, después vemos que esas votaciones tienen unos problemas adicionales, ¿no? Presuntamente contaminadas, por acuerdos. Presuntamente contaminadas, que hay una plata que se le entregó a Pepito, que hay otra plata que hay otro prófugo, que está el otro preso, que está el otro ya casi en la Corte Suprema, que también están enredados, al parecer, varios compañeros nuestros. Y yo no soy ni juez ni mucho, o sea, yo no voy a entrar aquí a valorar, ni a investigar, ni a culpar, pero lo que sí digo es que cuando nos derrotan en el Congreso, después se ve que esa derrota tenía un incentivo extra, pero bueno, ni siquiera me voy yo a aproximar a eso. Lo que sí quiero decirles, a nosotros nos han derrotado el gobierno en el Congreso y no ha pasado absolutamente nada. Nos vamos tristes para la casa, sí, pero no salimos a desconocer la decisión del Congreso. Entonces, aquí no puede ser que un gobierno puso a someter la voluntad del Congreso a aprobar o desaprobar una consulta popular, el Congreso se la niega y entonces a los 3, 4 días salen con el cuento que ellos no aceptan esa votación y que se van a un decreto. Entonces, este tipo de actitudes
son las que el pueblo colombiano, yo siento que tiene mucha preocupación, y es totalmente normal que las tenga. Y nosotros lo que tenemos que hacer es saberle interpretar esa preocupación y cuidar la democracia, cuidar las instituciones, cuidar que el gobierno no rompa unas barreras que podían pulverizar nuestra institucionalidad, que no le va a convenir a nadie en un futuro que eso ocurra. Senador, justamente por eso que usted describe y que ha sido lo que ha marcado estos periodos legislativos del gobierno Petro, es que los colombianos se preguntan si entonces esta última vigencia va a ser una mera plataforma electoral y va a haber más pugnacidad, más confrontación, y los problemas reales de Colombia están sin resolver. Sí, pero es que, a ver, eso claramente es nuestro dolor y nuestra petición. Nosotros le hemos dicho al gobierno, perdón, ¿consulta popular para qué? ¿Una papeleta para una constituyente para qué? Porque no se afrontan los problemas y los resultados a muchas cosas que no han servido en este país, que han sido iniciativas del gobierno. Yo les debo decir una cosa, y con dolor lo digo, nosotros quisiéramos que el país estuviera volando. Le digo la verdad, a mí me hubiese encantado que Petro hubiese acertado y que el que se tuviera hoy que callar fuera yo y decir, hombre, la embarré no votando por Petro. Me encantaría como colombiano que eso estuviera sucediendo, pero eso no es lo que está sucediendo, Cristian. Entonces nosotros vemos hoy, por ejemplo, todas las cifras que dio el 20 de julio, que unos simpatizantes que tienen dicen que ese es el Petro que ellos necesitan porque dio unas cifras. Perdón, colombianos, esas cifras no corresponden a la realidad. Habla de una como con un mérito propio, porque este país está bajando la mortalidad infantil. La mortalidad infantil en Colombia viene bajando desde 1979. Y eso es producto de muchas otras cosas distintas a Petro. Del 2000 al 2021, en el 2000 aquí se morían 25.58 niños por cada 1.000 habitantes. En el 2021 ya estábamos en 10 punto algo por cada 1.000 habitantes. Y esa línea ha venido descendiendo, que ojalá y fuera cero, lógicamente. Esto es un tema sensible y esto duele mucho y es muy jodido abordarlo desde unos números. Porque, sí, desde la frialdad del niños, número. Yo soy papá, o sea, esto es un tema bien jodido, pero es la realidad. Entonces Petro no puede decir, no, es que desde que yo llegué está bajando la mortalidad infantil. Perdón, Petro. Entonces habla de fortalecer el agro. Acabamos de medio salir de un paro de arroz, que no con las causas, esto es un pañito de agua tibia, lo que hicieron, pero después hablamos de eso. Un problema de fondo. Vamos a entrar a un paro papero. El país se ha beneficiado como nunca del precio internacional del café, que eso sí es cierto, pero eso no es una cosa que se deba al gobierno. Eso es una cosa... A lo que está pasando en Brasil, en Etiopía. Mundial. Sí. Porque el café, el precio del café y que se ha sostenido, ni en el mejor de los sueños de los cafeteros iba a estar en el precio que está. Y está, y bacano, yo no me quejo, ¿sí me explico? Y me parece chévere. Pero esas son las cifras de exportación agrícola de la que Petro hace referencia. Habla que mitad del país está seguro. Sí, dice que las capitales y los principales municipios están seguros y con la menor tasa de mortalidad. Y no es eso. O sea, seguridad, viejo man, a la oposición nos están disparando. ¿De seguridad? Preguntemos en las calles de Bogotá, Medellín, Barranquilla. Ni hablemos de los problemas que hay en la Colombia agrícola, de extorsión, el incremento de los procesos de extorsión, de las denuncias de extorsión. Habla Petro que la mitad del país vive en paz. Yo no sé en qué país está viviendo Petro. El director de FENALCO, que es la Asociación de los Comerciantes, habla que llevan 2 años de caídas en ventas en el sector comercio. La vivienda ha caído en un 42%. El agro, ya te estoy mencionando que tiene paros y tiene distintas dificultades. Entonces uno dice, la minería, bueno, eso es como si le nombraran el diablo al gobierno. Entonces la pregunta mía es, ¿cuál es el sector que va bien? ¿Cuál es el país que Petro describe el 20 de julio? La verdad es que yo he denominado chistosamente que Petrolandia es fantástico, pero eso es un metaverso distinto al de todos los colombianos, porque todos nos sentimos en otro mundo distinto al que Petro describe en su metaverso extraño. Recientemente el Congreso de los Estados Unidos ha señalado que en Colombia, en el alto gobierno,
hay indicios de abuso de sustancias alucinógenas. Y yo le quiero preguntar a usted, que está en el centro de poder, que está conviviendo en gran medida con otros parlamentarios y que interactúa de alguna manera con el gobierno nacional, ¿qué opina de esa denuncia que viene de Estados Unidos? Pues mire, esto es un secreto cada vez más a voces de problemas personales del presidente. ¿Qué sí tengo que decir yo? Eso no se le desea a nadie. Ojalá que pues, todo eso sea mentira. Lo que pasa es que hemos visto, incluso en alocuciones de alto gobierno, hemos visto unas actitudes que le preocupan al país. Entonces, de alguna manera, digamos que esto, si es cierto, porque a mí yo nunca he visto a nadie del gobierno, como no ando con ellos, no sé si consumen drogas, si no consumen drogas, pero lo que sí sé es que si alguien ahí tiene una enfermedad con las drogas, ojalá y se cure. Porque eso, repito, no se le desea a nadie. Pero lo que sí es cierto es que si alguien tiene algún tipo de enfermedad que está trastornando decisiones, hombre, no puede estar en el alto gobierno en ninguno de los espacios. O sea, usted no puede ser susceptible a que este país necesite tomar una decisión que lo va a impactar en su futuro y usted por lo menos no esté en sus 5 cabales. Usted es libre de equivocarse y tomar una mala decisión, como ha pasado en muchos, digamos, mandatarios, y eso duele, pero al final las personas se equivocan. Porque lo que sí no puede pasar es que tú tomes una decisión ya voluntariamente afectada porque no estás en tu sano juicio. En tu sano juicio. Yo creo que eso es demasiado grave y creo que aquí estamos en mora hace rato de poder, digamos, exponer claramente cuáles son los exámenes que se tienen que hacer para que deje de ser un rumor o un secreto a voces, para que se convierta o en una verdad o en una mentira, que repito, ojalá y sea mentira. ¿Qué me parece a mí? Hombre, que yo yo creo que si de uno dijeran lo mismo, si alguien que está gerenciando una empresa o algo, mételo cualquier gerente, si de cualquier gerente se estuviera haciendo lo mismo, yo creo que lo que el gerente debería hacer es él mismo demostrar que no tiene esa condición que los indican. Y su círculo. Entonces, usted presente un examen usted mismo, si es que uno se puede mandarse un examen. Madrugar para hacerse un examen. Madrugarlo, yo no sé eso cómo se hace, pero créame que se hace. Entonces, ¿por qué no puede él mismo o ellos mismos darle tranquilidad al ciudadano con respecto a que ven que el capitán del barco, todo el mundo está diciendo que no está en sus 5 sentidos y que aparentemente o presuntamente acude a sustancias que lo sacan de esos 5 sentidos? Yo creo que es apenas sano y sensato con el país dar una tranquilidad en este sentido o comprobar que sí es así. Y entonces, hombre, vaya y haga un tratamiento que salga de eso. Y desde el corazón le desearíamos que superara cualquier dificultad de este tipo, porque repito, estos son hechos que no se le desean a nadie. Senador, desde el Congreso de la República se ha contemplado, al conocer esta postura del Congreso de Estados Unidos, pedirle al presidente que se practique algún tipo de prueba. Mire, yo quiero ser muy respetuoso en esto. Creo yo que esto sí tienen que ser cosas que salgan del mismo presidente. Y la verdad es que el Congreso de los Estados Unidos podríamos nosotros también pedirle con qué información cuenta. Y eso ayudaría más que simplemente dejar la frase. Como también en lo de Ecuador, por ejemplo. Lo de Ecuador es un claro ejemplo de eso. Hombre, se está rumorando que Petro estuvo con el tal Fito en Ecuador. Petro dice que estuvo escribiendo un libro en Malta. 7 páginas. Esa carretilla no se la cree nadie. Entonces también que respete un poquito más el país. Y si yo fuera Petro y hay un chisme así, porque todos los que estamos en esta vaina pública no estamos exentos a que nos inventen un cuento. Sí, son personajes de la vida pública. Y son personajes de la vida pública. Pero si me lo inventaran a mí, créame que el presidente de la República tiene cómo demostrarle al país que hizo minuto a minuto
en Ecuador. De acuerdo. ¿Por qué no hace eso? ¿Por qué en vez de hacer eso no deja todo en un manto de dudas diciendo que es que estaba en una montaña frente al mar escribiendo un libro? Eso insulta la inteligencia del país y también empieza a creer que nosotros somos imbéciles, que no podemos entender o pedir, o que él no está en la capacidad, repito, de poner de una manera más explícita, minuto a minuto. Es que usted es un presidente, usted va a tener testigos y usted va a tener registros y usted va a tener toda la documentación que usted necesite para decir usted qué ha hecho minuto a minuto de un día. Y entonces eso no lo hace. Entonces también le pediríamos al gobierno ecuatoriano que si tiene alguna información, que nos la traiga, porque si Petro es como es, y yo creo que ya no cambia, por lo menos entonces sí nosotros contar con las pruebas para saber qué fue lo que pasó en Ecuador y que nos cooperen internacionalmente en este sentido. Y ahora nos enfrentamos a un asunto que impacta directamente las finanzas del Estado y de la seguridad nacional, porque este mismo Congreso de Estados Unidos acaba de recortar a la mitad el apoyo económico a Colombia. Y yo le pregunto si eso acaso no sería una retaliación. Pero es que ven acá, Cristian. Hey, viejo man. Aquí todos los que nos están escuchando hemos ido desafortunadamente a un banco, porque cuando uno va a un banco es porque necesita. Y entonces píntate tú que tú llegues donde el gerente del banco y le metas una patada a la mesa. Probablemente me sacan del banco. Y lo insultes y que le digas que tú sí eres el último Aureliano y que tal. ¿Cómo te va a ir con ese préstamo? No te lo dan. Entonces nosotros, que hemos sostenido una cooperación internacional de una relación binacional que nos ha costado, y a ellos probablemente también han hecho sus esfuerzos para que nosotros también seamos, nos compaginemos en esa intención. Y llega Petro a las 4 de la mañana, quién sabe, extasiado con qué, y empieza a desbocarse en un trino, y no solamente con eso, después siguió en repetidas ocasiones, pese a que le arreglaron el problema, siguió repetidamente tratando mal a los Estados Unidos. Pues es apenas lógico que eso no se iba a dar. Ahora, yo sí les pido al gobierno norteamericano desde aquí, ojalá que no nos quiten eso, porque con eso vamos a necesitar en el 2026, Dios mediante, sin Petro, porque Colombia no es Petro, vamos a necesitar esas ayudas para fortalecer nuestra fuerza pública en inteligencia, en la lucha contra el crimen. Todo eso lo vamos a necesitar, porque Colombia, lo que también es cierto es que en el 26, y no hemos hablado de eso, va a tener una profunda crisis fiscal y va a tener que hacerse muchas cosas en este país. Entonces Petro va a dejar una inacción por un lado, va a dejar un desorden absoluto en el otro, pero también poquitos recursos con que atender las dos otras cosas. Entonces cualquier ayuda que nos den internacional va a servir, y si nos las quitan pues nos va a doler. Así que ojalá que esto podamos restablecerlo, pero las explicaciones están claramente dadas. ¿Cómo? Petro no hizo otra cosa que patear al gobierno de los Estados Unidos, y a son de qué le van a mantener una ayuda un tipo que te vive golpeando. Mientras se enfría la relación con Estados Unidos, el gobierno del presidente Petro avanza en una agenda bastante acelerada con el gobierno de Nicolás Maduro. Se habla de una zona binacional, se habla de comprar monómeros, y yo quiero preguntarle a usted qué análisis hace sobre esa reactivación en la relación comercial con Venezuela mientras se apaga la relación con Estados Unidos. Mire, yo siempre he sido consciente que la relación comercial entre privados con Venezuela fortalece un sector de Colombia, pero es que eso no tiene nada que ver con lo que está pasando hoy. Lo que está pasando hoy es que el gobierno de Colombia, de manera casi que para mí delictiva, está buscando la forma como Venezuela mete sus narices en territorio nacional. Y eso es un régimen autoritario, eso es un régimen criminal, eso es un régimen tirano, con el que usted está firmando. Yo para ponerlo, ¿qué grado de imbécil tiene que ser un ciudadano para firmar un contrato de arrendamiento con un tipo que está aprobado que viola todo tipo de derechos humanos para compartir una casa? Aquí, si un ciudadano del común en Colombia estaría dispuesto a firmar un contrato de arrendamiento para vivir bajo el mismo techo con un tipo que está probado que viola todo tipo de derechos humanos. Entonces yo no veo por ningún lado que eso le convenga a este país. Además, eso es una zona de alta vulnerabilidad al crimen,
Y todos sabemos que el régimen de Maduro usa todo para mantenerse en el poder. Usa todo tipo de criminalidad y de grupos para poder fortalecer su permanencia ilegal en el poder. Entonces, ¿usted por qué tiene que estar metiendo en una zona con tanto riesgo para nosotros precisamente los jefes del crimen? Eso es poner eso es poner a un niño, como dice el dicho, a cuidar un dulce en un colegio, a las afueras de un colegio. Por otro lado, el reconocimiento internacional. Es que nosotros, el mismo Petro salió y dijo que en Venezuela las elecciones tenían dudas. Para nosotros no hay dudas, se las robaron. Pero el mismo Petro no le quedó de otra, porque si por él fuera, defendiera a Maduro como si fuera el ejemplo a seguir en gerencia pública. Pero el mismo Petro le tocó reconocer que habían dudas en la elección de Maduro. Entonces, ¿qué hacen sus funcionarios firmando un documento con un régimen que él sabe que tiene todo tipo de dudas en su origen electoral? Entonces, por donde tú lo mires, es algo que en temas diplomáticos y en temas de nuestras relaciones internacionales es bajarle mucho el nivel a cómo se ha comportado Colombia con el mundo. Y adicionalmente a eso, lo que uno lee, a mí no me gusta opinar hasta que salen las cosas y leo. En el artículo 1, que creo que trata el objeto del memorando, dice: para fortalecer relaciones en torno a la cultura, a la economía, y a lo que las partes dispongan. O sea, ahí no hay ambigüedad. Ahí no se le está poniendo un límite a nada. Entonces, hombre, es de verdad que es muy preocupante. Y yo lo que veo es, mire, yo lo que, como ciudadano, ¿no? O sea, quitémonos de senador y todo. Un ciudadano que ama este país y que se quiere morir en este país. Yo lo que veo es que todos los días son peor. Cada vez que el gobierno avanza el tiempo, en vez de reivindicar, en vez de escuchar, en vez de asomarse a algo de realidad versus el país que gobierna y el metaverso que él cree que existe, creo que se aleja cada vez más de lo que espera el ciudadano y de lo que le conviene al país en un futuro y de lo que le va a perjudicar al país en un futuro. ¿Cómo debería ser entonces la estrategia de los que consideran que este gobierno fracasó para que en 2026 haya un cambio? Mire, aquí nosotros tenemos que llegar con un programa claro de qué es lo que se va a hacer y cómo se van a atender las cosas urgentes y los dolores urgentes que va a tener este país. Este país tiene un problema de recaudo importante. Y tiene un problema de recaudo por la desaceleración económica. Este país crecía en el 2022 al 7%. En el 2023 crecimos al paupérrimo 0.7% y en el 2024 crecimos al 1.6%. Ambos crecimientos paupérrimos. Eso te va a generar a ti un descenso en el recaudo, porque lo que te está diciendo esa economía es que el ciudadano no puede asumir más impuestos y la tributaria también lo comprobó. Petro puede venir con la tributaria que quiera porque el papel aguanta de todo. Una cosa es lo que Petro quiera cobrar y otra cosa es lo que efectivamente recaude. Entonces sí, obviamente aquí va a haber un problema de recaudo que va a tener que ser claro el próximo gobierno y tener un diálogo franco y claro y amplio con los contribuyentes de todo tipo, porque se necesitan sacrificios por parte de todos a ver cómo salimos de este atolladero en el que nos ha dejado el gobierno. Segundo, orden público. Sin seguridad no hay absolutamente nada, pero la seguridad necesita recursos. Entonces, obviamente, traer a los mejores hombres de la fuerza pública otra vez, volver a buscar la cooperación internacional que se necesita, como les decía yo ahora. Necesitamos que la comunidad internacional a fin entienda la zozobra que está viviendo hoy el ciudadano, que aquí a todos los estratos sociales los están extorsionando y jodiendo las bandas criminales, y que el ciudadano que está extorsionado, que está jodido, que está atropellado, está viendo atónito cómo es posible que el gobierno sí ofrece subsidios, sí ofrece beneplácitos, sí monta en tarimas a todos los malandros más grandes que tiene este país. Entonces, obviamente que sí necesitamos expresarle este problema al mundo y necesitamos un buen vocero que lo diga, que ojalá y sea el próximo presidente, que se tome los 2 meses que dura entre la elección y
y la oposición para buscar esa cooperación internacional. Yo creo que eso va a ser vital para combatir el crimen en este país. Tercero, este país debe afrontar de una vez la idea que los recaudos, que los empleos y que el crecimiento económico es lo que puede traer la superación de la pobreza. Y que lo malo de este país no es que no seamos una sociedad rica, lo malo es que somos una sociedad pobre. Con lo cual, lo malo aquí no debe ser la generación de riqueza. Lo malo y lo que duele es que desafortunadamente tenemos al 80% de nuestra población en los estratos 1, 2 y 3. Ojalá y fuera al revés. Ojalá que no hubiera un solo ciudadano estrato 1 en este país. Pero mientras que no se use la cooperación de la iniciativa privada y de la inversión extranjera y nacional para intentar jalonar esa pobreza hacia la consecución de empleo, hacia la estabilidad económica, hacia fortalecer condiciones de emprendimiento. Emprender en este país es una tarea prácticamente imposible. Y es difícil emprender en todos los lugares del mundo. Se quiebran muchos emprendimientos, porque esa es la ley natural de la vida, si no todas las ideas fueran fantásticas. Pero en este país, además que tu idea tiene que triunfar, también tiene que sobreponerse a la persecución de la DIAN, a la persecución tramitológica, a la persecución de la inseguridad, porque después van y te extorsionan. Entonces, lógicamente es una situación adversa para el emprendedor, pero se necesita del emprendedor para poder jalonar y sacar de la pobreza a muchos ciudadanos en este país. Y por otro lado, lógicamente, una gerencia que tiene que ser eficiente. Cuando la poquita plata que tiene este país vemos que se va en la creación de ministerios, en viajes exuberantes de sus funcionarios, en helicópteros, en aviones privados, en puestos innecesarios, en mantener unas cuotas políticas a punta de prestaciones de servicios que han aumentado en este gobierno en un 40%, pues lógicamente la plata para inversión que puede jalonar y que puede traer un dinamismo económico y que puede incluso empleo. Cuando usted hace un puente con plata pública, tiene que contratar personas para que hagan el puente. Cuando usted le da 3 contraticos a 3 políticos para que voten por ti, se benefician solo los 3 políticos. Entonces, claro que hay una forma de enfocar el gasto público de una manera más eficiente, que no es el ejemplo claramente este gobierno. Entonces, ¿qué queremos? Que el gasto público se ahorre en los gastos inoficiosos y se invierta donde se tiene que invertir, obviamente de una manera mucho más transparente que como la han manejado hasta hoy. Senador, y en su partido evidentemente pasan por un momento complejo y todo el país lo sufre, que es la condición del senador Miguel Uribe tras este fatal atentado, y esperemos que se siga reponiendo. Pero en su partido, ¿qué se habla? ¿Cuál va a ser la postura respecto de un candidato de cara a las elecciones? ¿Coaliciones, un candidato único? ¿Cómo se ve el panorama en el centro? Mire, a mí en lo personal me cuesta mucho hablar de este tema y más en público. Digamos, yo he intentado tener una conversación más o menos fluida con familiares de mi compañero y quiero que me respeten mi autonomía de no querer estar hablando de eso, sino más allá de las oraciones que el país ha mostrado una solidaridad tan bacana con lo de Miguel, que yo creo que ojalá y ese fuera el espíritu para muchas cosas y ojalá que no nos encontráramos en la tragedia como pasó, como tristemente ha pasado. Pero bueno, de cara a la política, yo creo que aquí lo primordial es tener todo el respeto por la evolución de Miguel, por tener la paciencia de identificar cuáles sus condiciones científicas, médicas, y no especulaciones de ningún tipo, ni buenas ni malas. Yo creo que aquí lo que el país necesita es que nosotros, lógicamente, tengamos la prudencia necesaria, la paciencia necesaria para que la ciencia pueda decirnos, más allá del deseo o del pesimismo que pueda tener cualquier persona, porque también los hay, desafortunadamente. También hay gente que hoy está deseando que el pelado no se pare de una cama. Pero más allá del deseo, que sea la ciencia la que nos diga cuáles son los términos y los tiempos en los que podamos tener algo certero, pero desde el partido, lo que nos corresponde a nosotros, toda la solidaridad, respeto por su familia y pues ir en conversaciones a ver cómo va evolucionando esto.
Y ya casi al cierre, ¿cómo analizan lo que se está dando alrededor del juicio contra el expresidente Uribe? Pues mira, aquí lo que hay que ver son las irregularidades que ha tenido este caso. A nosotros nos duele mucho, pero yo no me quiero referir a esto desde un punto de vista del dolor por el afecto que se tenga por la persona, que en lo personal tengo por la persona, sino vámonos a los hechos que ha pasado en este juicio. Hay 20.000 interceptaciones ilegales a Uribe. Petro metiéndose a opinar sobre el caso como presidente de la República. El magistrado Barceló negó las denuncias que se hicieron cuando Cepeda fue a buscar testigos para Uribe, para encarcelar a Uribe o para joder a Uribe. Esto no es un tema que arrancó con Uribe, es una consecuencia de lo que hizo Cepeda. Y de eso poco se habla. Luego le abren un nuevo proceso en el 2018 y a Uribe ni a ningún representante jurídico de él le dicen absolutamente nada sobre eso. Y es un caso que avanza entre Cepeda y su círculo y los magistrados que tenían ese caso aperturado. Eso el 28 de julio es cuando lo notifican, le niegan a Uribe la posibilidad de una versión libre. Esto, Montealegre declarándose víctima cuando es un enemigo, digamos, público del presidente Uribe. Entonces, esto aquí varios puntos que a nosotros nos gustaría que la ciudadanía siga, sobre todo. Que sigan los medios magnéticos en YouTube. Repito, esto no se trata de ser uribistas o no ser uribistas. Aquí hemos visto toda una clase de documentación de juristas con bastante prestigio en este país, anunciando el posible atropello que se puede dar si a Uribe lo llega a condenar. Entonces aquí yo no estoy diciendo Uribe es inocente porque yo lo quiero, o porque es mi jefe, o porque fundó el partido en el que estoy. No. Vámonos a los documentos, a los hechos que yo les he narrado aquí. Y para poder opinar, le pido yo a la ciudadanía que vea, que revise las explicaciones, las horas de grabación que están públicamente en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en todas las redes sociales. Esta documentación que puede aclarar un poco más el tema para apartarnos, como debe ser en la justicia, del afecto personal. Senador, le pregunto a todos nuestros invitados al cierre, ¿dónde debe poner el acento Colombia? ¿Dónde pone el acento hoy Carlos Maicel? Hombre, creo que en las regiones. Colombia tiene que intensificar su anhelo de volverse un país fuerte regionalmente. Este centralismo nos ha causado muchos problemas y el acento lo pongo yo a la visión de un país que se acerque a lo federal, que se acerque a que las regiones sean responsables de su futuro, a no ser víctimas de este centralismo que agobia y que no nos deja progresar y que no nos hace ser autónomos en nuestras propias decisiones. Y nadie va a saber cuáles son nuestros dolores de una manera más expedita que nosotros mismos. Pero para atender nuestros dolores y para atender nuestras propias decisiones se hace falta recursos. Porque sin recursos usted puede tener la mejor idea que no se va a llevar a cabo. Entonces sí creo que las regiones son vitales para el desarrollo de este país. El mismo Bogotá muchas veces es víctima del propio centralismo. Cuando Bogotá se le atraviesa un presidente y le ha impedido y le ha malogrado la idea de ponerle más intensidad y más velocidad a la edificación de un metro que claramente necesita, usted se da cuenta que hasta el mismo Bogotá tiene problemas del centralismo. Entonces, esa es la visión de país que yo propongo. Un país seguro, un país regional, un país que tenga un gasto eficiente, un país que también valore la iniciativa privada como el motor que puede liberar este país de la pobreza, que cuenta con el 81% en el estrato 1, 2 y 3, y que por lo menos yo quisiera que fuera distinto. Un país que entienda que la generación de riqueza jalona evitar la pobreza y que lo que duele en este país no es una sociedad rica, ojalá y tuviéramos una sociedad rica. Lo que duele en este país son las personas que no pueden acceder como se merecen a bienes y servicios de la economía. Senador, gracias.
A ustedes, Biocristian, muchas gracias y aquí estaré siempre disponible. A la audiencia de Canal 1 y de La Opinión, gracias por conectarse con Acento. Recuerden participar en la conversación utilizando el numeral Acento y nos vemos el próximo domingo en Canal 1, libre como tú.